En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Betilde Muñoz. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Betilde, bienvenida, un gusto saludarte. Muy importante, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, me complace mucho acompañarte en esta oportunidad. Creo que lo más importante de destacar son dos elementos claves que caracterizan el flujo de venezolanos. Por un lado, la magnitud. Y es que estamos hablando de flujos de desplazados que no se habían visto antes en la región. Estimaciones de OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, y del ACNUR indican que podrían ser 2,5 millones de venezolanos, otras lo acercan a 3 millones, incluso se ha hablado de más de 3 millones de personas. Yo siempre uso la analogía de que es como si mi ciudad natal en Venezuela, Maracaibo, hubiese emigrado 2 veces. Entonces estamos hablando de volúmenes muy importantes que la región lamentablemente no estaba lista para acoger. Y el segundo punto es la diversificación de los destinos. Nosotros, por la tradición que hemos tenido con migración de españoles, portugueses, italianos, hemos tradicionalmente migrado a estos países, pero ahora estamos encontrando que los venezolanos se están yendo a otros países de Sudamérica que están teniendo dificultad en absorber estos flujos y garantizar la protección social necesaria para poderlos acoger, añadiendo el hecho de que están llegando en condiciones precarias de salud y materialmente bastante limitados. La información que se maneja, ¿hay algunas diferencias o ciclos migratorios en los últimos años? Sí, bueno, los migrantes venezolanos, o sea, la migración venezolana como fenómeno empezó desde 2015, pero lamentablemente hemos visto un incremento muy brusco en el último año, en lo que fue 2017 y 2018, con concentraciones altísimas, por supuesto, en los países fronterizos, donde es más fácil hacer la transición. En el caso de Colombia, en el último mapeo de venezolanos que se hizo, el registro administrativo, se encontró que hay casi 1 millón de venezolanos ya habitando en Colombia. Entonces estamos hablando de que se está yendo a países fronterizos, pero también encontramos altas cantidades de venezolanos en países como Perú, en Argentina, en Chile y hasta en Uruguay. Betilde, en las declaraciones que se producen en los últimos días, cuando se habla de los venezolanos, de los migrantes, del éxodo, se habla ya de refugiados venezolanos. ¿Se les puede dar este estatus? ¿Se les puede ya nombrar refugiados a los venezolanos que están saliendo? Yo creo que es muy importante hacer una diferenciación entre lo que es un migrante y un refugiado, en el sentido de que el migrante voluntariamente decide dejar el país de origen e ir a otro por diferentes razones: mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades en cuanto a estudios, mayores oportunidades para su familia, o simplemente por una decisión voluntaria de querer salir del país. En el caso de las personas refugiadas, son personas que tienen necesidad de protección porque sus derechos de algún modo han sido vulnerados. La Convención de Refugiados de 1951 hace una conceptualización de lo que es un refugiado, ¿verdad? Que es muy específica a persecuciones por razones de raza, por razones políticas, por violaciones bien cruentas de sus derechos humanos. Sin embargo, es importante destacar que los países de América Latina aprobaron en el 84 la Declaración de Cartagena, que expande la definición de refugiados para incluir personas con otros tipos de necesidades de protección debido a, por ejemplo, vulneración de sus derechos sociales, o porque hay las condiciones de vida en el país donde habitan no pueden ser provistas a la medida que tienen que ser provistas. Entonces toman la decisión de, bueno, digamos, no, en este caso no es voluntario, es un desplazamiento forzado de estas personas. Y esto es lo que estamos encontrando en el caso de los venezolanos, y de ahí la necesidad de poder considerar esta expansión, esta definición expandida del concepto de refugiados. Ahora, Betilde, ¿quién tendría que dar ese estatus de refugiado? ¿Los países, los gobiernos, ACNUR, la ONU? ¿Quién
otorga este título de refugiados? Esa decisión es una decisión soberana de los estados receptores, entonces, porque implica también una serie de protecciones que ellos tienen que garantizar, desde acceso al empleo, acceso a la salud y, por supuesto, la regularización, que es algo que nos preocupa y que es importante atender. Claro. La mayoría de los países de toda la región coinciden, por lo menos es lo que uno escucha cuando tiene la oportunidad de asistir a mesas de discusión como la que pude presenciar en el evento Concordia en Bogotá. La mayoría de los países coinciden en que este fenómeno migratorio es más fácil de manejar si se otorga un registro legal a los migrantes que están llegando y no mantenerlos sin registro. Por ejemplo, no saber cuántos son, ni quiénes son, ni dónde están. Sí, la importancia de la regularización es que, digamos, es una especie de puerta de entrada a una serie de otros derechos. Cuando entran de forma irregular, no necesariamente van a tener las protecciones que puede garantizar el Estado receptor, como hablaba, por ejemplo, el derecho a ir a un centro médico para ser evaluado, si tiene una emergencia, el derecho a un empleo, el poder registrar a sus hijos en el colegio o en una escuela del país al que están llegando. De ahí la importancia de poder garantizar una migración ordenada y una migración regular, que en realidad es el espíritu de este próximo Pacto Global de Migración que va a ser aprobado, ojalá, en el marco de la ONU este año 2018. Ojalá y así sea. Hablemos de un tema que está ligado al fenómeno migratorio y son los brotes de xenofobia que ya vemos en países como Chile, en Perú, en relación a los venezolanos. ¿Qué ocurre? O mejor dicho, ¿qué ocurren cuando este fenómeno se presenta en el volumen en que lo estamos viendo y que se hace difícil de manejar? Bueno, el tema de la xenofobia es algo que como venezolanos y como latinoamericanos nos tiene que preocupar. Yo quiero decir de entrada que es importante los principios de solidaridad y de integración que nos caracterizan como latinoamericanos, y eso yo creo que es lo que está predominando en la atención a los flujos de migrantes y refugiados venezolanos, pero sí se dan los casos aislados hasta ahora, afortunadamente, de reacciones de discriminación y reacciones de rechazo a las personas venezolanas. Y esto, hemos hablado de esto, la xenofobia es producto de prejuicios, ¿verdad? El prejuicio es hacia lo diferente, hacia lo foráneo. Y los prejuicios, como los aprendemos, también los podemos desaprender. Entonces es súper importante el ocuparnos y preocuparnos en generar campañas de educación, sensibilización para transformar esos prejuicios en valores de aceptación y de solidaridad, no solo por parte de los gobiernos que ya están mostrando esta actitud, pero también de los ciudadanos en las comunidades que están recibiendo venezolanos. ¿No tendría que haber, pregunto Betilde, una estrategia global, por lo menos de la región, ya que es un tema que está afectando a la mayor parte de nuestros países por igual? Sí, cualquier estrategia de comunicación o de sensibilización contra la xenofobia tiene que basarse en valores como la solidaridad, como el respeto a la dignidad, y yo creo que como región tenemos esa tarea pendiente de pensar en cómo colectivamente podemos impulsar estos valores de forma coordinada y con una sola voz. Y en ese sentido yo creo que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, tiene un rol fundamental en poder generar esas acciones coordinadas contra la xenofobia. Betilda Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dania. Un gran placer.